Muy buenas noches, compañeros, con todos. Mil disculpas por el día de ayer, pero hoy retomamos un tema importantísimo, ¿no? Este tema hace referencia a lo que creo Gato. que de fondo nos interesa mucho y es respecto básicamente a las técnicas de litigación oral. ¿Por qué considero que es importante dentro de este diplomado referirnos a las técnicas de litigación oral? Por cuanto básicamente se constituyen en el alma mater del juicio. Bajo esta concepción, nosotros deberemos establecer que el objetivo central de las partes que participan en un juzgamiento es establecer básicamente o tratar de determinar su caso. Pero el caso no de cualquier manera, sino de la manera más creíble posible. Es decir, que se logre explicar de mejor manera y que se pueda justificar de una manera adecuada mediante la evacuación de una prueba correcta. Establecer nuestro caso como el más creíble ante los ojos de los juzgadores exige básicamente tener conocimientos expeditos en técnicas de litigación oral. Estas comprenden la elaboración de la teoría del caso, saber cómo realizar un efectivo examen directo, un contraexamen, presentar la prueba material, objetar, que es uno de los elementos fundamentales dentro del juicio, realizar un buen alegato de apertura y sobre todo un excelente alegato de clausura. Bajo esta teoría entonces, o bajo esta posición, es importante que nosotros revisemos qué es la teoría del caso. Y debe plantearse como el instrumento más importante para organizar nuestro desempeño en el proceso penal. La teoría del caso se define como la estrategia, como el plan o la visión que tiene cada parte sobre los hechos respecto a lo que se va a probar. Es imperante establecer que en este alegato de apertura prácticamente se convierte en el ofrecimiento de lo que se va a probar dentro de la audiencia, y por esa razón debe ser sucinto, debe ser específico y sobre todo debe ser correcto. Básicamente, dentro de las intervenciones que se dan para la exposición de alegatos de apertura, pues lógicamente sabemos que nuestro Código Orgánico Integral Penal establece que inicia el fiscal con este alegato de apertura, posteriormente la acusación particular de existirla y también concluye, en este caso, la parte procesal. Es imperante determinar que en el transcurso del juicio oral debe proveer el tribunal o se le debe proveer al tribunal, más bien dicho, de un punto de vista convincente. Debemos tener en cuenta que nuestra contraparte lo hará. Se debe aportar los medios probatorios idóneos. Recuerden que no siempre la cantidad de prueba es eficaz, sino la calidad de la prueba. Y para eso, la teoría del caso es fundamental, ya que de esa manera el tribunal no va a adquirir un punto de vista independiente, es decir, una convicción judicial sola, y que muchas veces es imprevisible para nosotros. Cuando nosotros no podemos tener o percibir un resultado en el caso es porque hemos litigado mal. Básicamente podemos percibir un resultado o un posible resultado en base a lo que nosotros hayamos aportado dentro del proceso. Pero dentro de esta teoría del caso contamos con características de la misma. Debemos, al presentar la teoría del caso, debemos presentarlo de una manera sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Debemos presentar con elementos claros, no debemos tratar de sorprender al juzgador con palabras rebuscadas, eso no es adecuado, ya que corremos el riesgo de que el mensaje no llegue correctamente. Doctores, debemos nosotros siempre comprender y un poco analizar ante qué juez estamos, ya que palabras que para nosotros pueden ser de fácil comprensión, para el juez muchas veces no lo puede ser, ¿no? Por eso, para llegar a un estrado debemos necesariamente realizar un análisis anterior de las resoluciones que emitió el juez. Eso es una sugerencia que les hago, es decir, una auscultación anticipada de con qué juez estamos hablando para saber qué palabras son las correctas y qué palabras entienden. Porque de lo contrario nosotros no vamos a poder tener éxito. Otro requisito es
que debe ser esta teoría del caso lógica. Es decir, que debe guardar coherencia lógica en cada proposición que se maneje en consonancia con las normas aplicables. Esto es fundamental. También tenemos que debe ser única. El litigante debe presentar una visión determinada de los hechos a objeto de explicarlos y dotarlos de consistencia argumentativa. No se pueden presentar varias alternativas y versiones acerca de los hechos. Debe ser una sola, concisa, con la finalidad de poder tener un resultado adecuado. Autosuficiente es otra de las características. La versión o idea central que se entregue debe concordar con los hechos investigados. No debe depender de otras circunstancias, sino únicamente del elemento principal que nosotros proponemos para poder argumentarlo incluso. Debe ser creíble. Eso es fundamental, doctores. No podemos ir a presentar cualquier circunstancia porque no nos van a creer. Debe ser algo que de acuerdo a la prueba que ustedes manejen o haciendo una proyección de lo que la fiscalía puede hacer, la situación o la posición que ustedes manejen debe ser creíble mínimamente. Es decir, se debe presentar como un acontecimiento real. La credibilidad se muestra en la medida en que se logra persuadir al juzgador, es decir, se le impacta con el argumento que nosotros planteamos, porque de lo contrario, la teoría va a ser débil. Debe estar sustentada por el principio de legalidad. La teoría del caso, al ser un instrumento destinado a la organización de nuestro plan dentro del proceso, debe basarse en derecho, pero en ese derecho debe ser aplicable al caso en concreto. De lo contrario, tampoco vamos a tener un resultado adecuado. Otra cosa, debe presentarse de una manera amena y realista. No podemos ser pesimistas ni tampoco demasiado subjetivos en lo que decimos. Debemos ser concretos. La objetividad debe ser uno de los elementos fundamentales en aquello. Ahora, bajo estas premisas, ¿cómo nosotros debemos elaborar la teoría del caso? Esta se elabora en forma de relato. Es decir, contamos con proposiciones. En el caso que se nos presenta, debemos tener en cuenta los hechos relevantes y el derecho aplicable. La ley se encuentra redactada de manera general. Se debe identificar básicamente los hechos. Eso es un elemento fundamental. Establecer básicamente los hechos relevantes, el derecho aplicable conforme se ha manifestado. Las proposiciones se obtienen del hecho encuadrado en el tipo legal. Basándose en las proposiciones obtenidas, el litigante debe construir su relato en base a ese orden, a esa cronología. ¿Cuáles son esas acciones previas a la participación en el juicio? La teoría del caso es un ejercicio diacrónico que no se actualiza a medida que se va recopilando información. Se requiere de la realización de las siguientes actividades, obligatoriamente las siguientes acciones: análisis detallado de los hechos, análisis de la forma en que los hechos calzan o no en una determinada hipótesis jurídica. ¿Por qué se debe establecer un análisis detallado de los hechos? Que se debe conocer en forma completa las diversas aristas de los hechos que motivaron el juicio. Eso es obligatorio. ¿Y por qué también se dice que este análisis debe establecerse en base a hipótesis jurídicas? Por cuanto el análisis acerca de la forma en que pueden encuadrarse los hechos del tipo penal también son determinantes, ya que nosotros podemos tener argumentos totalmente importantes, pero si estos no calzan con las disposiciones legales va a ser totalmente discordante y no aceptable. Se debe desglosar el tipo penal en los elementos que lo configuran para luego traducirlos en las proposiciones fácticas. Para esto debemos tener la capacidad de conocer la estructura del tipo, porque únicamente cuando conocemos la estructura y el desglose del mismo, podemos pasar a desglosar el tipo, y este desglose nos va a permitir ir estableciendo la argumentación que puede generar una hipótesis adecuada y estas hipótesis dar lugar a una tesis sólida. Otra circunstancia, se debe definir
la evidencia que se posee para respaldar cada una de las proposiciones fácticas, perdón. Estas evidencias son en sí los elementos que van a respaldar nuestra posición. Por cuanto no podemos únicamente argumentar, no podemos únicamente presentarlas o lanzarlas al ruedo o lanzar cartas sobre la mesa. Debemos tener elementos que evidencien que efectivamente estas son sólidas. Debemos evidenciar también el valor y el bien jurídico central involucrado en el caso. Esto es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque la relevancia de esta circunstancia va a dar mayor valor o mayor credibilidad a la ponencia. Es lo que la doctrina comparada se denomina el tema del caso. Debemos, por último, elaborar el tema de nuestro caso. Esto es, una frase breve que identifique de manera clara la cuestión central debatida en el caso puntual. Eso es importante, es decir, nuestra teoría inicial debe tener, o nuestra teoría del caso debe tener un título, porque eso va a ser el elemento principal con el que ustedes van a golpear de entrada dentro del proceso. Eso es fundamental. Ahora, respecto a las proposiciones fácticas, para respaldar la teoría del caso, se recurre a lo que se denominan las proposiciones fácticas. Esto es, afirmaciones de hecho que satisfacen un elemento legal de la teoría jurídica que se intenta acreditar. Resulta importante destacar la utilidad que prestan las proposiciones fácticas. Y entre estas destacan las siguientes. Las proposiciones fácticas constituyen una forma de resolver la distancia entre una teoría jurídica por naturaleza abstracta y un mero relato de los hechos. Eso es importantísimo entender. Estas proposiciones permiten también dirimir una investigación relevante o evidenciando aspectos faltantes para que de esa manera se pueda contar con una teoría del caso terminada y afinada de acuerdo a la situación real del juicio. Las proposiciones fácticas constituyen o contribuyen a esquematizar las presentaciones que las partes realizarán en el juicio. Esto es trascendente. De igual manera, permiten ordenar la presentación de la evidencia según un correlato sistemático o cronológico de los hechos que deben ser probados. No se puede, bajo ningún concepto, presentar una prueba en desorden, ya que de lo contrario, ya que si lo hacemos de esa manera, no vamos a poder hacer entender al juez lo que queremos justificar o lo que hemos ofrecido hacerlo en el alegato inicial. Otra de las situaciones es que esto se constituye como una ayuda para medir el posible resultado de un juicio, toda vez que el litigante podrá levantar frente a cada afirmación de hecho las posibles evidencias que permitan probar cada uno de los elementos del tipo. Eso es fundamental. Ahora, deberemos revisar básicamente lo que constituye la construcción de la teoría del caso. ¿Cómo usamos estas proposiciones fácticas a las que nos hemos referido? Partamos del tema de la fiscalía. Tiene la obligación de determinar un ilícito establecido, dando cuenta de todas y cada uno de los elementos que conforman el tipo penal. Eso es fundamental, ¿no? Bajo esta consideración, se podrá sostener que se tiene un caso cuando las evidencias disponibles permitan afirmar cada uno de los elementos del tipo. Debemos entender que los tipos penales, por su naturaleza, están constituidos por reglas. Estas reglas deben ser cumplidas en su integridad para poder decir que el tipo penal se subsume a una conducta. De lo contrario, no es así. Por esa razón, se está planteando de que el uso de las proposiciones fácticas es fundamental para efectos de que el caso que presente la Fiscalía en este caso sea sólido. Si es que nosotros vemos que la acusación fiscal es muy general, pues fácilmente vamos a poder destruirla. Ahora, en el caso de las defensas, se deberá acreditar esta teoría dando cuenta de los elementos que conforman una legítima defensa. Una fuerza irresistible, por ejemplo, u otra causa de exculpación, o bien acreditar elementos que permitan configurar una existencia incompleta de responsabilidad, que sumada a otras circunstancias podrán aminorar la pena. Es decir, estas proposiciones fácticas deben ser también contundentes. ¿O es que hay?
exclusión de antijuricidad y por ahí me voy con mi teoría del caso, o es que tengo, por ejemplo, en el peor de los casos, una participación en grado de tentativa, que esa situación planteada de manera adecuada va a minorar la posible pena a la que me vea o me pueda ver sujeto, ¿no? En el caso de la defensa, de igual manera, otra alternativa es simplemente acreditar la inocencia a través de una defensa negativa. No es más que tener antecedentes y evidencia destruir de las proposiciones fácticas que acreditan uno o más de los elementos del tipo. Esto es también trascendente. Al final de esta ponencia voy a darles lectura, expresamente lectura, de lo que se constituyó en la defensa que llevé a cabo estos 2 días y que, por cierto, gracias a Dios, se pudo tener éxito. En ese ejemplo que les voy a dar, se detalla cada uno de estos elementos y se los puede comprender de mejor manera. De igual manera, otra alternativa de la defensa es acreditar los elementos de una teoría jurídica con lógica de defensa positiva, para lo cual deberá contar con evidencias que permitan sostener la estrategia planteada. Esa debe ser clara, la estrategia debe ser claramente expuesta al final de la argumentación que se genere. Ahora, para verificar la teoría del caso que se formulará en el juicio, se debe previamente verificar. ¿Qué debemos nosotros verificar para aquello? La teoría jurídica se reconduzca a los hechos. ¿Cuáles proposiciones fácticas son las que sustentan la teoría del caso? ¿Qué evidencias permiten sostener cada una de las referidas proposiciones fácticas? Vuelvo y repito. La proposición fáctica debe ser acompañada de una situación real, de una situación concreta. ¿Por qué razón? Porque de lo contrario va a ser insostenible esta proposición y por ende no va a poder ser sólida. Pero para poder ser sólida debe evidenciarse de manera objetiva dentro del juicio para poder considerarla válida. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces para un juicio? Se propone que ante el juicio oral las partes revisen con detenimiento lo siguiente: las declaraciones previas de los testigos propios que se presenten en el juicio, para revelar tales declaraciones que contribuyen a la teoría del caso, preparar a los testigos. Las conclusiones de los informes de los peritos que se presenten, para que releven los aspectos y conclusiones de sus informes que resultan importantes para la teoría del caso. Si presento un perito, lógicamente que su exposición debe ser tan sucinta y tan exacta que enriquezca mi teoría. De lo contrario, no me va a ser útil. Otra de las situaciones que se recomienda respecto a los aportes de los objetos materiales y otros documentos que se requieran, deben en este caso ser introducidos dentro del juicio para respaldar la teoría. El orden en que se irán presentando las evidencias en el juicio para asegurar que dicho orden sea coherente y ayude a la presentación de la teoría del caso, es fundamental sostener. Vuelvo y repito, evacuar una prueba en desorden es fatal. Debemos nosotros por eso preparar previamente la defensa, porque de lo contrario va a ser insostenible incluso nuestros propios argumentos. Otra recomendación: el cumplimiento de los elementos fundamentales de la teoría del caso, analizados si su exposición se logra a través de un relato sencillo, autosuficiente, creíble, lógico, coherente y respetable. Ahora, bajo estas concepciones, podemos ya consolidar lo que puede constituir o ser el alegato de apertura. El alegato de apertura no es otra cosa sino el momento de presentar la teoría del caso, conocida procesalmente como el alegato de apertura. Es la primera información que el juez recibe de las partes, por tal razón, una de las más importantes. Al hacer la exposición en la teoría, se debe captar la atención y el interés de los jueces al exponer un resumen objetivo de los hechos y la prueba que puede comulgar o justificar este argumento. Otra de las cosas importantes: se presenta el caso que se va a conocer, señalando lo que prueba, lo que se va a probar, a demostrar,
y desde qué punto de vista debe ser apreciado. En el alegato de apertura se hará una promesa, por eso se dice, es lo que se promete probar dentro del juicio, y lógicamente en la etapa de prueba deberá justificarse. ¿Cuál es la recomendación a efectos de establecer el alegato de apertura? No debemos argumentar, eso es fundamental. El momento del alegato de apertura no es para emitir conclusiones, ya que materialmente no se tiene nada probado. Desde el punto de vista normativo es causa válida de objeción. Si es que yo voy a argumentar en el alegato de apertura, me van a objetar porque me van a decir que no es el momento procesal para que yo genere en este caso con una conclusión de algo que ni siquiera se ha probado. Por esa razón se dice que el alegato de apertura es básicamente un momento específico para presentar de manera ordenada idea. Eso es básicamente. Otra cosa, solo se debe prometer lo que se va a cumplir. No debemos sobredimensionar los alcances de la prueba que se presentará. Esto genera costo en cuanto a la credibilidad. Debemos ser concretos y exactos en lo que podemos, en este caso, demostrar. Otra situación, no debemos emitir oposiciones personales. El alegato de apertura no es una instancia para apelar a los sentimientos del juzgador. Señor juez, estamos seguros de que con su conocimiento va a poder llegarse a obtener la libertad a modo de ruego. Fatal. Eso no podemos hacer en un alegato de apertura. Otra situación, se debe tratar de personalizar el conflicto, presentar el caso de manera humana. No debemos caer en abstracciones ni en situaciones totalmente desatinadas. Otra recomendación importante, se debe, si es que es posible, contar con audiovisual. Entre más complejo sea el caso, hay más necesidad de esta ayuda audiovisual. En pocas palabras, lo que se está diciendo, llevar o presentar guías positivas. Ahora, hablemos respecto a la estructura de este alegato de apertura. No existe, ¿no?, una única manera de presentar los alegatos. Ello depende de las particularidades del caso. Sin embargo, consideramos el siguiente, sí, como una especie de modelo general. Puede básicamente este alegato de apertura tener una introducción. Desde su inicio debe enviar un mensaje al juzgador. Esta introducción debe contener la información esencial. Se debe comenzar con consideraciones generales para bajar a los detalles en caso concreto. El alegato de apertura debe iniciar con un panorama general fáctico, es decir, respecto y acerca exclusivamente de hechos concretos. Otra circunstancia, se debe generar una presentación de los hechos. Todavía no se han producido las pruebas, ojo. Se debe tener en cuenta que no se puede argumentar. Inferir acerca de las pruebas es propio del alegato final. No confundamos esa situación. Otra situación, se debe generar una presentación de los fundamentos jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Se debe anunciar las disposiciones sustantivas y adjetivas que fundamentan mi teoría. Y se debe establecer una conclusión, es decir, con una petición concreta de lo que será en realidad el juicio. Ahora, será importante, bajo este concepto, pasar a revisar brevemente las actuaciones probatorias. En este primer punto, sabemos nosotros que el Código Orgánico Integral Penal varió muchísimo respecto al Código de Procedimiento Penal, respecto al tema de la iniciación del juicio. Antes, cuando faltaba un perito, cuando faltaba un testigo, automáticamente la audiencia por su naturaleza debía suspenderse. Así está en los sujetos procesales. Actualmente el 611 del Código Orgánico Integral Penal en su segundo inciso impide aquello, por cuanto atribuye como una obligación de los sujetos procesales el traer a sus testigos y peritos. En virtud de aquello, el juez únicamente deberá verificar la presencia de los sujetos procesales, que son en este caso la fiscalía, la pretensa víctima y el procesado. Estando presentes los mismos, pues podrá instalar el juicio.
Se presentarán los alegatos de apertura obligatoriamente y se dará paso a la evacuación de prueba. Solo en la prueba, de acuerdo a lo que establece, si no se me escapa de la mente, el 611, en el penúltimo inciso, podrá requerirse la suspensión de la audiencia, pero de una manera justificada y siempre y cuando se determine que el perito testigo que falta es determinante para construir o consolidar lo que se ofreció en el alegato de apertura. Ahora, ¿cómo comienza esta deponencia de la prueba? Se inicia básicamente con la presentación de la prueba fiscal. Ahora, se establece básicamente una clasificación estratégica de evidencias. Esta clasificación se presenta o ha sido concebida en base a términos estratégicos, pero esta técnica de estrategia de evacuación de prueba podemos dilucidarla de la siguiente manera. En primer lugar, tendremos evidencia afirmativa. ¿Pero qué es esa evidencia afirmativa? Es aquella que permite acreditar una determinada proposición fáctica. Es decir, puede establecerse como la prueba que acredita que un hecho o acción ha tenido lugar en un determinado momento, guardando estricta relación con el elemento del tipo penal. Por ejemplo, con la declaración de un testigo que afirma haber visto al acusado cuando disparó a la víctima. También tenemos evidencias de refutación, es aquella que intenta destruir o debilitar las evidencias afirmativas de las contrapartes. Estas pueden ser a la vez negativas o conclusivas. Evidencia de refutación que tiene por objeto negar la veracidad o exactitud de una determinada proposición fáctica o en general de una declaración. Nuevamente planteamos un ejemplo. Cuando un testigo de la defensa señala que la presunta víctima de violación estaba enamorada del acusado, refutando la declaración previa de la víctima que nunca le había visto al acusado. Por ejemplo, la evidencia de refutación que acepta el presupuesto material en el que se basa la proposición fáctica del contrario o una material que la conclusión o la que debe arribar es diferente a la que intenta llegar la contraparte. Nuevamente planteamos un ejemplo. Cuando un testigo de la defensa ratifica que el acusado era dueño del arma de fuego, que la tenía en su poder el día de los hechos, que la disparó, que tal disparo le dirigió a la víctima, pero que tal disparo fue efectuado en legítima defensa, pues la víctima había disparado en primer lugar contra el acusado. Ese sería básicamente un ejemplo de esta situación. Ahora, una evidencia explicativa. Aquella se presenta como el objeto de proveer al tribunal de antecedentes que permitan entender los hechos y acciones del caso de que se trate, ¿no? Puede consistir en declaraciones de testigos, de peritos o incluso en documentos u otras pruebas que aporten información para comprender las motivaciones de una persona, el carácter o la reacción de un sujeto, las consecuencias de ciertos hechos. Ejemplo, si un testigo sostiene haber escuchado una discusión entre la víctima y el victimario, momentos antes en que se escucharan los disparos, es justamente una evidencia explicativa. También tenemos la evidencia de credibilidad. Es aquella que intenta dar sustento a otra prueba con el específico propósito de presentarla como verosímil frente al tribunal y, por tanto, de protegerla en su valoración, resguardar su relevancia al momento de valorar y tasar el conjunto de las pruebas presentadas. Por ejemplo, un testigo de la defensa que señale que la víctima agredía al acusado en la calle mientras se sostenía el cuchillo, ¿no? Es decir, se generó esto en base a un acto de defensa necesario. También podemos nosotros presentar la evidencia persuasiva o emotiva. Tiene por objeto aprovechar aspectos que en forma consciente o inconsciente se asocian a niveles de verosimilitud o credibilidad. Estas evidencias reposan en gestos o manifestaciones externas de carácter o emotividad de una persona. ¿Cuál es la virtud de esta evidencia? Captar la atención del tribunal.
Ejemplo, cuando la fiscalía interroga a la víctima de violación y esta rompe en llanto y pierde el control de los recuerdos vividos. Ese es un tema que indiscutiblemente va a impactar, ¿no? También tenemos una evidencia directa, pero esta evidencia directa es aquella que se demuestra en base a una proposición fáctica, por sí sola. Esta prescinde de razonamientos que porten o que partan de indicios o inferencias derivadas de otra prueba. Esta evidencia se apoya en una declaración que resulta ser autosuficiente. Pero para entender esto, ¿qué ejemplo podríamos poner? Por ejemplo, cuando un testigo señala por decir, pude observar al acusado sacar un arma de fuego y dispararle a la víctima. Pues yo me encontraba a 2 metros de distancia de los hechos. Es decir, esta evidencia se constituye indirecta porque no necesita de otro elemento para justificar un hecho. Ahora, tenemos la evidencia indiciaria. Es aquella evidencia que prevé, que prevé elementos de análisis que unidas a otras evidencias o razonamientos lógicos permite arribar a una determinada conclusión. La diferencia es una diferencia totalmente marcada, ¿no? Por ejemplo, si lo que se intenta acreditar es que una persona fue violada, las ropas rasgadas y los hematomas de las víctimas constituirán evidencia indiciaria de la proposición fáctica. Ana fue penetrada por Juan mediante golpes y actos de fuerza. Los golpes y los actos de fuerza son concomitantes, en este caso, para el acto de violación. Continuamos. Analicemos en este punto el elemento importante del examen directo al testigo. ¿Qué es este examen directo? Se constituye como la revisión de los testigos propios en el juicio oral, en primer lugar. Es la conversación entre el litigante y su testigo sobre las circunstancias particulares del caso, es decir, para lo que fue. ¿Cuál es la importancia de aquello? Se constituye la mejor oportunidad que tenemos para desarrollar nuestro relato de manera tal que permita la comprobación de nuestras proposiciones fácticas y el éxito de nuestra teoría del caso. Esto necesariamente tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Extraer del testigo la información que requerimos para construir el trozo de historia que éste nos puede proporcionar. Recordemos que en la audiencia de juzgamiento partimos de foja cero y la forma de interrogar directa al testigo es fundamental porque únicamente lo que diga él será la información nueva que el tribunal podrá percibir y en base a la que podrá, en este caso, resolver. Como estrategia, es importante generar una preparación previa. Esto, lastimosamente, casi en la práctica no se da, pero es fundamental. ¿Por qué razón? Porque en base a esto se podrá definir si la narración que pretendo hacer va a ser cronológica o temática. Se debe revisar en esta preparación la pauta de nuestra teoría del caso, el orden del examen directo, la estructura interna de cada uno de los testigos. Aquí hay un punto importante respecto al orden de los exámenes directos. Siempre tenemos que comenzar con los testigos más débiles y concluir con los más fuertes. ¿Sí? Eso es importantísimo. Tiene que también comparar con testigos para hacerles entender la del caso. ¿Sí? Debemos hacer que ellos se empoderen necesariamente del particular y o lograr ese convencimiento en ellos que la certeza de ellos va a ser el éxito de la teoría. Por ejemplo, hoy día manejaba una teoría tan perfecta y mi defendido presentó un testimonio totalmente débil que casi hace que se caiga la teoría, a pesar de que estuvo preparado. Pero por eso, cuando hablamos de la víctima, del elemento que tenemos, pues para la situación probatoria, es muy difícil tratar de establecer si efectivamente es válido hacerle testificar o no, a pesar de que en la preparación es muy óptimo para lo que se supone va a decir. En el momento de los momentos va a decir otra cosa.
Por esa razón es fundamental realizar un ensayo informal con cada uno de los testigos. Eso es fundamental, es decir, practicar. Por último, decir, bueno, poner un juez si el caso es demasiadamente complejo. Otra circunstancia, la historia del examen mismo. Esto es importante, ¿no? Se debe, o es con un juramento a la mesa del testigo. Las preguntas introductorias. Se debe formular preguntas de legitimación del testigo. Otra situación, se debe formular preguntas que permitan al tribunal conocer una descripción del contexto y de la escena. Se debe formular preguntas que permitan al testigo describir las acciones y los hechos, los que están en estricta consonancia con nuestra teoría del caso. Esto es trascendental, es decir, la estructura es determinante, pues únicamente de esa forma vamos a hacer que se pueda comprender y también la persona que esté preparada no caiga en confusión. Ahora, ¿qué tipos de pregunta encontramos nosotros en este sistema? Hay preguntas introductorias, permiten al testigo ambientarse y relajarse. Por ejemplo, señora Gómez, ¿a qué se dedica usted? Esa es una pregunta introductoria. Vamos con preguntas de legitimación. Estas permiten dar credibilidad al testigo. Por ejemplo, si sabemos que es un funcionario público, vamos a decir, ¿dónde trabaja usted? En la Fiscalía General del Estado, en la Corte Provincial de Justicia. ¿Cuál es su profesión? ¿Cuántas pericias ha realizado en su vida profesional, por ejemplo? Refiriéndonos a un testigo. También hay preguntas de transición. Estas preguntas permiten al contenido del relato para derivar en otro aspecto dentro de él. Por ejemplo, ¿cuál sería una pregunta? Establece lo anterior. Ahora, quisiera que nos centremos en lo que ocurrió el 5 de octubre del 2021. Por ejemplo, hay preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas invitan al testigo a hablar. No hacerle ninguna pregunta en particular o haciéndole una que por su generalidad no tiene en realidad una dirección definida. Como por ejemplo, ¿qué ocurrió el día de los hechos? Es una pregunta abierta. Se da libertad para que el testigo en este caso deponga lo que considere pertinente sin que existan preguntas intermedias. Las preguntas cerradas, en cambio, focalizan el examen directo en aspectos específicos del relato y que son relevantes para el caso. Por ejemplo, ¿cuál era el color del auto? La única respuesta es rojo, azul, verde, nada más. Existe una respuesta concisa. Las preguntas sugestivas, conocemos, son aquellas que conllevan su propia respuesta. Están prohibidas en el directo y permitidas en el contexto. Cuchillo a mano. Es evidente que la pregunta con una respuesta propia puede esta ser admitida en el contraexamen, pero no en el examen directo, porque en el examen directo es cuando se introduce la información. El contraexamen es cuando se refuta lo que se haya manifestado. Por ejemplo, otro tipo de preguntas de esto. Usted ha dicho que el señor Torres tenía un cuchillo en la mano. ¿Es así? Sugestivo. ¿Qué recomendaciones o sugerencias se pueden dar? En primer lugar, se debe utilizar una voz alta pero pausada. Se debe permitir que el testigo tome el tiempo que necesite para contestar. Se debe mantener un contacto visual con el testigo, aunque lastimosamente hoy en día los tribunales no le permiten porque le ponen al testigo de espaldas. Recordar que el protagonista no es usted, sino el testigo. Es decir, debe ser muy cuidadoso en aquello. Se debe lograr que el testigo se sienta cómodo. Se debe formular preguntas claras y sencillas. Por favor, no se enojen con el testigo, porque de lo contrario, se fregó. Eso sí es totalmente contraproducente. Otra situación, otra recomendación.
se debe escuchar atentamente al testigo. Se debe estar atento a lo que se registra respecto a lo declarado. La sugerencia principal debería ser no leer, ¿no? Para dar confianza al testigo. No confundir al testigo, no hacer preguntas compuestas, es decir, aquellas que lleven dos preguntas dentro de una sola. Aprovechar las técnicas de eco para reforzar algunos puntos específicos, haciéndole el incrédulo para repetir la respuesta de forma de pregunta, haciéndose el sordo y pedir que hable más fuerte, ¿sí? Provocando que repita. Solicitar al testigo que haga una demostración de lo que ha señalado, por ejemplo. Es importante también presentar material de apoyo gráfico. Es recomendable hacerlo. Algunos manifiestan que sí, otros manifiestan que no. Dentro de mi experiencia, diría que sí sería bastante importante y pertinente. Compañeros, me parece que hasta este examen, hasta este tipo de preguntas, nosotros podríamos avanzar el día de hoy con el fin de no generar un cansancio extremo. Es importante recordar que el tipo de preguntas, perdón, que el tipo de objeciones que se presentan o se permiten dentro del Código Orgánico Integral Penal se enfocan básicamente en el artículo 568, numeral 4, si no estoy mal, del Código Orgánico Integral Penal. En ese artículo perdón, se establece básicamente esta particularidad. Preguntas respecto a esta exposición. Es bastante práctica, ¿no? Doctor. Es bastante práctica. Bueno, buenas noches con todos los compañeros. Doctor, ¿qué tan recomendable es realizar preguntas abiertas a un testigo? ¿O a qué clase de testigos se les puede hacer esta clase de preguntas abiertas? Perfecto. Esa pregunta abierta es importante que la realice o sea, que la genere el abogado que está realizando el interrogatorio directo, es decir, el primer interrogatorio. Ahí, pues, si usted lleva al testigo, usted le tiene que hacer una pregunta abierta, porque mientras mayor sea la información que pueda incorporar el testigo, es mejor, ¿no? Pero si es que usted es quien defiende al procesado, bajo ningún concepto va a generar una pregunta abierta. Siempre debe ser pregunta cerrada, de sí o no, o con una respuesta sucinta. ¿Por qué razón? Porque si es que usted realiza una pregunta abierta, cuando es quien defiende al procesado, va a permitir que, en este caso, el testigo introduzca información que inicialmente no lo hizo. Y como se acordó cuando usted le preguntó, vuelve a decirlo y complementa elementos que a usted tal vez le perjudique. Por ejemplo, ¿qué pasó el día de hoy? La fiscalía llevó a un perito psicológico y esta psicóloga, entre una de las conclusiones que estableció en la valoración, pues, de la madre de la menor, que presuntamente el padre le quiso matar, la perito decía, entre una de sus conclusiones, que la madre decía la verdad, que lo que ella decía era cierto, pero esta perito se olvidó de decir eso y el fiscal no le conminó a que diga nada. Y el rato que me confirieron la palabra a mí, ¿qué hice? No pregunté. Sin preguntas. ¿Por qué razón? Porque era correr un riesgo innecesario, generar una pregunta que tal vez le llegue o le motive a la perito, en este caso, coger y decir, sí, perdón, me olvidé. Una de las conclusiones a las que también llevé fue esto. Entonces, si es que usted no repregunta, tampoco hay contraexamen directo. Tampoco hay contraexamen directo. Es decir, quien propone al testigo no puede volverle a preguntar, porque yo no repregunté. Y los momentos en la oralidad precluyen también. Si yo no repregunto, ¿qué más quiere decirle usted? No le van a dar oportunidad. Entonces, esas son técnicas o estrategias de defensa también, ¿no? La pregunta abierta, cuando usted realice el examen directo, no el contraexamen. ¿Alguna situación adicional, compañeros? Gracias, doctor. Doctor, usted dice que es factible
Depende de las estrategias de cada litigante, ¿no? Presentar material de apoyo gráfico. En este caso, un ejemplo de material gráfico o cómo se lo usaría en una audiencia. Las guías positivas. Usted puede utilizar las guías positivas o cuando la percepción o la absorción de la información no puede hacer de fácil manejo. Es necesario el manejo de guías positivas para presentar, por ejemplo, su alegato de usura, para presentar, por ejemplo, su alegato de apertura. Porque puede ser que así le da oportunidad a que los jueces puedan leerlo. Por último, habrá jueces que no entiendan mucho escuchando, pues sí leyendo, o mixto. Pues eso es importante cuando el caso sea complejo o la información que se pretenda dar también tenga esta característica. Parece que han estado cansados hoy día mis doctores, no, ni porque Buenas les pongo noches, preguntas, no. doctora. Doctora, ¿cómo está? Doctor, usted hablaba sobre esto del material de apoyo justamente de las diapositivas, pero se podría tal vez pensar en algún tipo de una lectura con... No, los videos tienen que estar debidamente anunciados para poder ser reproducidos. Las guías positivas son simplemente apoyos de la exposición suya propia, ¿no? Estimado doctor, muy buenas noches. Eso no. No sé si me escucha. Mi distinguido doctor, dígame, ¿Cómo le claro. va? Muy buenas noches. Doctor, una situación. No sé si más adelante vamos a abordar lo referente a la prueba en sí, porque usted sabe que dentro de este tipo de procesos y de audiencias sobre todo, existe la prueba testimonial, la prueba documental, donde al menos en la parte documental existe mucha confusión por parte de los colegas abogados al pretender incorporar como prueba documental las pericias, los informes de las pericias, y sabemos bien, y eso quisiera que nos explique más a fondo, la situación de que esto se utiliza única y exclusivamente para refrescar la mente de los testigos o de los peritos que realizaron este tipo de informes o pericias, ¿no? Aquello, también la situación cuando se presentan testigos expertos y entre otras pruebas periciales más, que sería fantástico. No sé si es que a lo mejor está por demás la resolución 74, si mal no recuerdo, de Fiscalía General del Estado del 2014, que es un manual de medicina de las pericias que se realizan en todos los ámbitos, y es un documento muy importante para saber cuál es el procedimiento que tienen que tener los peritos frente a las pericias que realizan en todas las materias. Por ejemplo, un ejemplo que le pongo, en una audiencia, en un proceso que yo tuve, a un muchacho le detuvieron con una camioneta prácticamente llena de droga, de la cual existía debajo del asiento de la segunda cabina, existía droga, también en la paila, en el tanque de la gasolina y en la parte de la secreta del vehículo. Sin embargo, por ejemplo, los agentes de policía al hacer la prueba de PIPH, el muestreo que tenían que hacerlo, juntan 23 evidencias de la una que encontraron efectivamente bajo el asiento, ¿sí? Encontraron 23 envolturas. En la paila encontraron 23 envolturas más. En el tanque de la gasolina, 4 envolturas y en la secreta, 1 envoltura. Frente a esta situación, este manual nos guió a que el muestreo que tomaron fue incorrecto por parte de los policías, en el sentido de que tomaron una sola muestra de toda la evidencia que ellos consideraron los 23 paquetes. Y la norma es clarísima, que de 1 a 25 paquetes se tomará una muestra de cada paquete. Entonces, eso nulitó esta prueba, fue muy importante. Sin embargo, claro, este muchacho se quedó con una pena de 5 años solo por la única evidencia que estaba en la secreta, que era un solo paquete. Entonces, quisiera, no sé si profundizar en ese sentido, doctor, a ver si es que nos deja un poco más claras las cosas. Sí, bueno, efectivamente, habíamos nosotros hecho un abordaje inicial, había dicho también
que al revisar este tema nos quedábamos hasta el día de hoy, hasta el alegato de apertura y la exposición de pruebas parcial, ¿no? Me parece importante el tema, pero sí está considerado, pues básicamente voy a ampliarme un poco al tema de experticia. Tiene usted razón, doctor. Voy a ampliarme a ese tema. Efectivamente, yo también tuve un caso respecto a este asunto. Específicamente fue el caso Ciclón. Si no estoy mal, en Santo Domingo, donde se cogieron más o menos, bueno, fue una cantidad bastante importante de droga y yo manejé la misma teoría, en el sentido de que las muestras tomadas fueron unificadas y no se tomó por paquetes, sino se tomó de un conglomerado general, es decir, comenzaron a abrir los paquetes, era un montaña, y de ahí da prueba, chao, prueba. Sí, efectivamente. Y hay muchas caracterizaciones específicas en cada experticia, ¿no? Usted tiene razón en aquello. Pero básicamente el día de hoy me voy a referir a lo que usted ha dicho, la incorporación de pericias dentro del momento, dentro del elemento del curso de prueba. No merece mayor explicación esto, ¿no? Es un tema expreso de ley, taxativo. Artículo 454, numeral 6, inciso final del Código Orgánico Integral Penal. Ahí está. Ahí está el argumento. Y me voy a permitir en este momento mismo aperturar mi código digital y dar lectura a ese artículo. ¿Sí? 454. Dice, el anuncio y práctica de prueba se regirá por los siguientes principios. Pasamos al 6. Ay, se me pasó. 454, sexto. Aquí estamos. Exclusión. Toda prueba, inciso final, dice, ¿no? Los partes informativos, noticias de delitos, versiones de los testigos, informes periciales y cualquier otra declaración previa se podrán utilizar en el juicio con la única finalidad de recordar y destacar contradicciones siempre bajo la prevención de que no sustituyen al testimonio. En ningún caso serán admitidos como prueba. Entonces, al tener una manifestación expresa del Código Orgánico Integral Penal, no merece análisis. ¿Sí? Básicamente lo que hace este artículo 454, numeral 6, inciso final, es establecer una prohibición expresa. Si es que yo cojo e incorporo un informe pericial por escrito al proceso, así yo no objete eso, así la otra parte no objete, o como abogado no objete, de acuerdo al 457 del Código Orgánico Integral Penal, el tribunal se va a ver impedido de valorar aquello. En primer lugar, porque existe una prohibición expresa, sería prevaricar, ¿no? Y otra circunstancia es de que adolece del principio de legalidad. Porque la ley está diciendo que no es prueba, no puede ser valorado como prueba. Pero si le presento y el juez pretende valorarla, hay un obstáculo en cuanto al elemento de legalidad y por tal razón, al ser prueba ilegal, no puede ser tasado. Ahí estamos, ¿no? Los otros temas creo que son importantes y voy a tratar de abordarlos la próxima semana con detenimiento, mi distinguido doctor. Gracias por la observación. Buenas noches, doctor. Una preguntita. Lo que pasa que yo no soy experta en el área realmente, pero es interesante. No le entendí bien cómo está estructurada cómo es la estructura de la teoría de la teoría que nos estaba diciendo. Ya. A ver, hay un tema. Al final les voy a pasar una ayuda a memoria de una información que yo tengo recopilada con la finalidad de que puedan ustedes tenerla, ¿no? Y manejarla. ¿Sí? Ya. Perfecto. Buenas noches, doctor, estimados compañeros. Bueno, a mí respecto a su exposición me gustaría que nos hablara más que todo acerca del alegato de apertura. Habló de una promesa. ¿A qué se refería con esto, doctor? A ver, el alegato de apertura, como yo había manifestado, es la primera información y por ende la más importante que recibe el tribunal. Recordemos que
Cuando concluye la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, lo único que se remite al tribunal son los acuerdos probatorios y el acta de audiencia, nada más. Los jueces del tribunal no tienen información. Cuando tú presentas tu alegato de apertura, es la primera información que tú generas al tribunal y por ende el ofrecimiento de lo que vas a probar en el juicio. ¿Sí? Es decir, presentas tu teoría y ofreces automáticamente que eso que estás diciendo vas a probar. Por eso dice que no debe ser exagerada, debe ser sencilla, debe ser concreta y sobre todo jurídicamente respaldada. Eso es lo que conlleva el famoso ofrecimiento. Gracias, doctor. Una cuestión más. También se refirió acerca de que se le hay que asignarle un título a la teoría del caso. ¿Nos podría dar un ejemplo de un caso, un título? Claro, me vas a hacer pensar al momento, veamos. Se puede venir a la mente algo que hice, sí, algo que hice específicamente en una contravención. Por ejemplo, es en una contravención del 394, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, es de exceso de palabra contra un agente de policía. ¿Sí? Básicamente, ¿cómo comencé ese alegato? Arbitrariedad y estado de policía. Arbitrariedad y estado de policía. Señores jueces, o señor juez, el día de hoy, con la detención de mi defendido, se ha dado paso de manera manifiesta a lo que tanto teme el sistema constitucionalizado del derecho penal, en el sentido de que debe siempre prevalecer el derecho de la persona por sobre la norma. Per se, el Estado, el día de hoy, ha hecho eco de un elemento fundamental, que es el exceso de la fuerza en contra de mi defendido y un manifiesto desbordamiento del poder punitivo del Estado, que el día de hoy se justificará con el video que oportunamente se judicializará y se evidenciará de manera sucinta que no existió ningún exceso por parte de mi defendido verbal en contra del agente de policía, sin perjuicio de lo que se lo ha privado de la libertad. Arbitrariedad, estado de policía. Y ahí le das un título. Entonces, el rato que tú escuchas como juez, arbitrariedad, estado de policía, te pones pilas, coges y dices, a ver, ¿cómo es esto? Arbitrariedad, estado de policía, no. Si estamos en un estado constitucionalista, a ver, ¿qué va a decir este pan? Entonces, le das como un enfoque importante y haces que el juez esté pendiente de lo que vayas a decir. ¿Por qué? Porque tienes que probar eso. Ese es el ofrecimiento. ¿Sí? Por ponerte alguna idea. O sea, ser original en ese aspecto. No, eso es lo importante. Lo importante es, por eso dice que lo que tú estableces, tienes que argumentarlo. Y el argumento es algo original. Esa es la diferencia entre que tú seas un abogado buscado o un abogado que busques. Lo segundo es penoso, ¿no? Lo primero es importante. La forma en la que litigues. Listo, doctor. Una última cuestión que Claro. me llamó la atención acerca del alegato de apertura. Una conclusión de un alegato de apertura, ¿cómo se diferenciaría en cuanto al alegato de cierre o qué contiene esta conclusión en el alegato de apertura? Lo que ofreces al final. Era una estructura que yo proponía, ¿no? Pero cualquiera la puede manejar de cualquier forma. O sea, no es una estructura fija. ¿Qué concluyes? En lo que ofreces probar. Y en el caso de la arbitrariedad en el estado de policía, ¿cuál sería una conclusión? Exactamente, que la detención se realizó de una manera arbitraria, porque no se va a justificar que no existió una configuración del delito previsto en el artículo 394, y esto se lo hará, señor juez, con la presentación del video que ha sido, en este caso, anunciado y que se judicializará en el momento procesal oportuno. Ese es el ofrecimiento, probar que el acto fue arbitrario,
que no existió motivo para que la persona sea aprendida, pero que lo vas a justificar en el momento de la prueba con un video. Tienes que concluir en algo concreto, ¿no? En algo puntual. ¿Qué ofreces presentar para justificar lo que ofertas? Por eso no debe haber exceso. Si no tienes el video, no vas a decir, yo puedo demostrarlo mediante una prueba material. No, que no tienes. Entonces, es de acuerdo a lo que tú puedas probar. Porque si hay un exceso, dice, y esto lo justificaré mediante la presentación de videos. Resulta que en el video no hay nada, se te cayó y tu cliente se fue preso. De una. ¿Por qué? Porque el juez está esperando ver el video. Eso es lo que estás ofreciendo. Concluyes eso. Pero si no tienes el video no refleja lo que tú pretendes desvanecer, ¿qué va a pasar? Créeme que le ponen 15 días. La prueba trascendental en este caso. Exacto. Muchas gracias por la información. Perfecto. Una consulta. En el caso que usted está poniendo en el tema de arbitrariedad y estado de policía, a usted manifestar que ha sido, va a probar que ha sido detenido ilegalmente, usted prácticamente está diciendo que este video tendría que ser presentado en la audiencia de flagrancia. Sí, es que estoy hablando de un acto contravencional flagrante, ¿no? Porque estoy diciendo 394 numeral 2. Quiere decir que estoy hablando de una contravención penal flagrante. Lógicamente, porque si estuviéramos en un proceso ordinario es imposible decir, lo voy a probar en la prueba, lo voy a justificar en el momento de la prueba. En eso tienes totalmente razón, doctor, pero justo estoy refiriendo a que la persona fue detenida por haber faltado de palabra a un agente de policía, y eso es flagrante. Ajá. Tiene usted toda la razón. Perfecto, doctores. Parece que no hay más inquietudes. Si hay alguna situación. Había ofertado yo presentarles o darse a conocer cuál fue el alegato, porque tuve una muy buena respuesta por parte del tribunal. No sé si les interesa escuchar brevemente. Estamos esperando, doctor, eso por mi parte. Doctor, una última consulta antes, discúlpeme. En base a lo anterior, en audiencia de flagrancia, muchas veces se da casos, o sea, es más por eso que le hice la primera pregunta. A veces se da muchos casos en que existe una arbitrariedad precisamente por parte de los elementos de la policía. Y en el momento en que nos dan la palabra, nosotros, ¿cómo podríamos ofrecer prueba dentro de una audiencia de flagrancia, ya que no es el momento procesal, como usted bien lo ha manifestado? A ver, mi doctor, en el momento que usted se encuentra en una contravención flagrante, por ejemplo. Doctor, en un delito. En un delito no, pues, doctor. En un delito absolutamente no. Yo lo que estaba poniendo es un ejemplo en una acción contravencional flagrante. En delito jamás. Vamos a referir básicamente qué conlleva un delito flagrante. No está dentro de la temática, pero es mi obligación, doctor, frente a su inquietud. La persona es aprendida, tiene que ser puesto dentro de 24 horas ante el juez con la finalidad de que se resuelva su situación jurídica. Lógicamente, ¿qué son los dos temas que se discuten? Primero, legalidad de aprehensión, es el elemento mater. ¿Por qué razón? Porque es uno de los bienes jurídicos de mayor valor después de la vida. Y los dos elementos que se tienen que discutir básicamente ahí es si está dentro de las 24 horas y si se le han respetado los derechos constitucionales, es decir, si se le leyeron los derechos constitucionales. Los dos únicos elementos que se discuten para la legalidad de la aprehensión, mi distinguido doctor. Posteriormente, le dan paso a usted para discutir la flagrancia. La flagrancia básicamente conlleva el hecho de que se justifique la existencia de inmediatez temporal, inmediatez personal y necesidad urgente, pero sobre todo inmediatez personal, inmediatez temporal y personal, es decir, existencia de objeto y sujeto en el cometimiento del presunto hecho flagrante, porque nosotros y le voy a compartir, mi distinguido doctor, frente a su inquietud, yo estoy poniendo un habeas corpus al momento. ¿Por qué razón? Porque en un delito de robo, por ejemplo, supuestamente flagrante, resulta que se le detiene a mi defendido diciendo que estaba en un delito flagrante, pero la persona, la propietaria del vehículo, no le reconoce a mi defendido. No le reconoce a mi defendido, pero sin embargo hay una tercera persona que dice, sí, es él. Sí, en virtud de aquello ahí hay inmediatez temporal por el objeto,
pero no hay inmediatez personal por el sujeto. Y al no reunirse esos dos requisitos, definitivamente la Corte Nacional de Justicia dice, no hay flagrancia. En habeas corpus, no hay flagrancia, señores. No hay flagrancia. Y como no se le identificó a mi defendido, habeas corpus, libre. Libre. Entonces, en el momento de la flagrancia, retomando el tema, vamos a revisar o discutir inmediatez temporal, personal y necesidad urgente. Si se reúnen esos requisitos, pues lógicamente le van a calificar el hecho de flagrante. No hay más, ¿sí? Calificado el hecho de flagrante, ¿qué procede? Pasar a discutir las medidas cautelares. Y la calificación del procedimiento. Nada más. Hasta ahí llegó. Hasta ahí. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que en un delito flagrante, posteriormente usted tendrá un tiempo para el anuncio de prueba. ¿Sí? Anuncio. No dice presentación. Por esa razón usted puede coger y anunciar toda la prueba que se le ocurra. Toda la prueba que se le ocurra. Y la misma replicar a la fiscalía para que la practique. Algunos colegas llegan a limitar esta situación porque dice, oye, pero ¿cómo voy a anunciar si todavía no le he pedido al fiscal? O el fiscal no me ha proveído y entonces no ha generado, no me ha atendido en el impulso fiscal. Entonces, ¿cómo anuncio? No, es que la ley le dice, usted anuncie. No le dice presente. Usted anuncie todo lo que considere que va a desarrollar en la fiscalía para que después no sea un limitante si no lo anunció. Sino que la gente, los profesionales también decimos, es muy poco el tiempo, muy corto el tiempo y se me limita el derecho a la defensa. No, lo que pasa es que nosotros somos los que nos limitamos en un procedimiento directo, por ejemplo. Nosotros somos los que nos limitamos. Porque otra cosa fuera que la ley, que la norma le diga, presenta la prueba. Entonces ahí sí tengo que practicarla primero. Pero el ofrecimiento es solo estoy anunciando porque es un ofrecimiento de lo que voy a presentar. Pero si no, desisto nomás. Pero ya le tengo anunciado. Eso es fundamental, ¿no? Tener ahí un contexto de esa situación. Pero justo lo que usted me pregunta, doctor, no, pues no puedo hacer referencia a ningún elemento que voy a, o ofrecimiento de prueba, porque todavía no discuto, no se instala la audiencia en la que se discutirá y se concentrará todo y se evacuará todo, ¿no? No puedo hacerlo. Gracias, doctor. Perfecto. Le voy a pasar, sin embargo, doctor, esa sentencia para que usted la revise. ¿Alguna otra situación? Doctor, buenas noches. Esa parte, no sé si no comprendo. Un ejemplo pequeño. Hay una persona, hay un robo de vehículo. La dueña bajó del vehículo, entró a un local de comercio, una persona estuvo atenta y se subió al carro y se llevó el vehículo. Le forzó y se llevó el vehículo. La gente le dice, se roba su vehículo, la gente avisa, las de al lado, del almacén de al lado dicen, sí, era una persona que estaba con una chompa roja, estaba con una gorra negra, se subió en su carro, se llevó ya. Justo pasando un miembro del orden policía, entonces una flagrancia, lo siguen, hasta que esa persona piensa que ya lo alcanzan, deja el vehículo y se mete en unos matorrales, pero la policía logra encontrar. Entonces usted me dice que ahí no hay inmediatez de personal por cuanto la dueña del vehículo no le vio a quién se llevó el vehículo en ese sentido, doctor. No, lo que estoy diciendo es que mi defendido no ha sido identificado en el robo por nadie, sino que se presume porque pasó por ahí supuestamente. Es un caso bastante especial. El que usted me está diciendo se trata de una flagrancia impropia. Lo que usted está diciendo es flagrancia impropia, es decir, me dio una persecución ininterrumpida para cogerle a la persona, pero en poder de los objetos o los bienes. Esa es una flagrancia impropia. Claro, no, entonces no se dio en su caso, en su cliente, así no. No, es que lo que pasa es que en el caso de acá es totalmente raro porque nadie le reconoce. A tal punto que ya concluyendo la instrucción quieren hacer la diligencia de identidad humana para ver si es el mismo, imagínese. Pero el mismo de qué, si no hay quien le reconozca. Por eso le digo, ¿qué flagrancia puede haber ahí? A lo mejor presumen que a lo mejor tiene antecedentes por robo de vehículos.
Imagínense lo que significaría eso, romper ese principio constitucional de no poder ser juzgado por hechos por su pasado judicial. Es inconcebible. Pero bueno, eso pasa en Chimborazo. Gracias, doctor. Listo. Sí, no, me parece que estamos bien. Voy a compartir al chat esta sentencia porque es bastante enriquecedora, por si acaso les pase alguna situación igual. La Corte Nacional de Justicia, específicamente en un habeas corpus, hace referencia a este hecho que me he permitido referir. Ahora, ¿por qué les quiero compartir la preparación de mi audiencia el día de hoy, de mi alegato de clausura? Porque ahí hago un análisis del tipo de tentativa que regula el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Es decir, que para mi criterio, y lógicamente fue aceptado por el tribunal, para mi criterio estamos, o en el sistema penal ecuatoriano, el artículo 39 únicamente se regula el tema de la tentativa, se me fue, voy a leer esto más bien. La tentativa acabada. La tentativa acabada. Por cuanto la tentativa inacabada no es en este caso sancionable. ¿Por qué razón? Porque no se consolidan o no se conjugan hechos que por su naturaleza son completos para determinar los finales. Y al no ser un hecho final, el hecho de que exista una posible irradiación a la afectación del bien jurídico protegido no es suficiente para ser sancionado. ¿Sí? La afectación al bien jurídico protegido debe haber sido tan cierta como que se hubiera cometido el delito propiamente. Solo ahí, o que no se llegó a ejecutar ese hecho específicamente por una situación totalmente ajena a la voluntad del agente. A ver, no sé si tengo aquí eso. Permítanme, con 10 minutos concluimos. Perfecto, estamos ahí. La defensa se planteó de la siguiente manera. Estamos hablando de un delito de tentativa de asesinato, ¿no? Se dice que el Ecuador, de acuerdo al artículo 39 del Código Orgánico Integral Penal, efectivamente se maneja la figura de la tentativa. Bueno, todos sabemos cuál es el contenido de la tentativa. Es decir, que la única tentativa que cabe en el sistema penal acusatorio es la tentativa acabada, por cuanto se requiere actos de ejecución efectivos que se traducen en el COIP como idóneos para la consumación del delito principal. Con fundamento en aquello, no se podrá considerar como punible la tentativa inacabada, es decir, aquella que si bien se inicia, no concluye por falta de complementación de acciones por parte del actor, circunstancia que por su naturaleza no lo vuelve idóneo para lesionar el bien jurídico protegido. En virtud de aquello, los actos preparatorios no son sancionables de por sí, sino son capaces de afectar el bien jurídico protegido. Es decir, la irradiación de afectación al bien jurídico no es suficiente. Ahora, por amplificación, debemos analizar cuál es la pretensión fiscal para pretender una sentencia. Dice que aprobado que mi defendido ha adecuado su conducta al tipo penal previsto en el artículo 140, numeral 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal en relación con el 39, es decir, un delito de asesinato en grado de tentativa. Corresponde analizar cómo se perfecciona el delito de asesinato. La persona debe causar la muerte de otra de forma deliberada e intencionada. Ahora, ¿qué actos se ejecutan de manera idónea y fueron justificados por parte del fiscal dentro de la audiencia? ¿Cuál es la única hipótesis que se puede plantear? Eso es como un alegato, porque usted tiene que establecer una estructura básicamente de lo que concluye, ¿no? Dice, ¿cuál es la única hipótesis que se podía manejar? Es decir, que Luis X planificó y ejecutó su plan para matar a su hija.
Este plan consistía en hacer que su madre salga del lugar para ejecutar su cometido. ¿Qué se probó en audiencia, señores jueces? Escuchamos el testimonio de María B. ¿Qué dijo? Salí a comprar una tarjeta para el celular. Ese salí, objetivamente, no ha podido determinarse si fue por iniciativa propia de la declarante o no. Y al tener que el tribunal juzgar en base a convencimiento y no a certeza, solo podrá valorarlo legalmente probado. Y en este momento, aquello no se ha justificado, es decir, no se sabe a ciencia cierta si María B. salió por iniciativa propia o por pedido de su cónyuge. Indica también la declarante que se demoró porque la cuñada de Luis y le dijo que coma. Señores jueces, no se ha justificado que esta actuación haya sido planificada por Luis y su cuñada a fin de ganar tiempo y cumplir el cometido que presuntamente planificó Luis y tenía que exteriorizarlo para que por amplificación se entienda puesta en riesgo ya el bien jurídico protegido vivo. Continúa la declarante y dice: llegué al cuarto y vi que mi hija estaba rara, no lactaba y lloraba mucho. Le encontré a Luis I engañando a la guagua. Señores jueces, corresponde analizar un tema de fondo respecto al manifiesto de la declarante. ¿Qué persona que pretenda dar muerte a su hija se queda en el lugar tratando de calmar el llanto de la menor y esperando la llegada de la madre? Continúa la declarante y refiere que su pareja, Luis I, le dijo que se le cayó del pecho la guagua al suelo. Señores jueces, en este punto corresponde analizar lo siguiente. Este particular, es decir, que efectivamente la menor se cayó del pecho de su padre, coincide no solo con los dichos de María B., sino que también lo dice el perito que realizó la extracción, explotación y transcripción de las redes sociales de María B. Me refiero al cabo de policía López Toapanta, quien refiere que efectivamente en la conversación mantenida entre Urquizo y Inga, la primera de las nombradas le dice a Inga lo siguiente: ¿qué mismo pasó con la guagua? Inga le responde: la verdad es que se me cayó del pecho la guagua al suelo. Adicionalmente a aquello, señores jueces, el procesado en su testimonio como medio de defensa ha decidido testificar y refiere exactamente lo mismo, es decir, que su hija se le cayó del pecho. Por su lado, Miriam Lara en su testimonio es más contundente y aparte de iniciar afirmando que efectivamente la menor sufrió la caída, refiere con total certeza que pudo percibir sensorialmente aquello, es decir, que la menor se cae del pecho de su padre por un descuido del mismo. Ahora, señores jueces, se han escuchado como un manifiesto unívoco por parte de todos los médicos que han declarado en este juicio, y aquello consta en historia clínica, que la madre de la menor refirió que la menor presentó esos golpes por una caída sin identificar el mecanismo. Ya siendo puntuales, la doctora Mayra Barragán en audiencia dice que efectivamente atendió a la menor, que la menor presenta un golpe a nivel de la cabeza y refiere que efectivamente ese golpe pudo devenir de una caída de la menor. Es decir, este testimonio da fuerza al hecho de que las lesiones provienen de una acción de descuido originadas por una caída, más de ninguna forma de un acto preconcebido, doloso o preparado para atentar contra la vida de la menor. Bajo el análisis realizado, mal se puede decir que la teoría propuesta inicialmente puede ser viable o factible, pues Fiscalía no justificó que ninguno de los actos generados por Luis I fueron finales en primer lugar y por ende pueden refutarse idóneos para de forma inequívoca generar por amplificación el delito principal. Ahora es menester, señores jueces, analizar también lo siguiente. En los testimonios rendidos por María Lara y el señor Inga, se sabe que fue Luis I quien pidió que le lleven a su hija al médico. Han referido que se encontraba preocupado. Señores jueces, ¿quién mejor que ellos para saber el particular? Pues fue Inga quien facilitó el dinero y Miriam Lara quien acompañó a la madre de la menor al hospital. Este hecho de por sí provocaría, en caso de seguirse insistiendo en la existencia de la figura de la tentativa, en una tentativa inacabada, pues sin lugar a dudas el hecho de llevar urgente a la menor para que sea asistida por los médicos correspondientes no se constituye en un acto idóneo tendiente a lesionar por amplificación el bien jurídico vivo. Por el contrario, aquello hace que la acción no haya sido final, sino por el contrario, este proceder puede ser visto en el mejor de los casos como un acto preparatorio
que inclina a la acción a ser incompleta de por sí, incapaz de afectar por irradiación siquiera el bien jurídico protegido vida, ya que de manera unívoca, señores jueces, todos los galenos que han intervenido en esta audiencia han referido que nunca estuvo en riesgo la vida de la menor, pues fue atendida de forma oportuna por el sistema de salud. Básicamente fue la alegación que se presentó y surtió efecto. Ahí lo que se hace es básicamente un estudio pormenorizado. No sé si es que ustedes van viendo el orden en el que planteo las cosas. Claro que conlleva algunas cosas más porque también hago referencia al final a temas respecto a la interculturalidad. El perito antropólogo manifestó que en la comunidad Puruá, por ejemplo, la relación de familias, la familia es el núcleo principal de la comunidad, pero que en los pueblos indígenas rige todavía la figura del padre como la figura del poder, de mando, de orden, ¿sí? En virtud de aquello, no puede refutarse el hecho de relaciones de poder, o no puede, en este caso Inga, entender cuáles son las famosas relaciones de poder que perfeccionan, en este caso, los elementos de violencia intrafamiliar. Por tal razón, cualquier circunstancia que sea atinente a esto contra una persona indígena no puede ser acusado al mismo, por cuanto esta conducta caería, y eso es un tema importante este informe, ¿no? Porque dice, cualquier consideración de esta naturaleza caería en errores de prohibición. Porque Inga en su comunidad se crió toda la vida viendo que su papá era el que mandaba, el que ordenaba y prácticamente sometía a todos, ¿no? Porque la voz de él era la voz de mando y bajo ningún concepto, ahora que él se crió en ese medio, por el hecho de salir a una ciudad, se le puede imponer las normas, se le puede imponer la obligación de que él comprenda las normas que se manejan dentro de Riobamba, por ejemplo. No puede ser eso porque caería en un ámbito de discriminación total. Bajo esa concepción, todo lo que se mataron justificando respecto a que las relaciones de poder marcaron que él crea que la mujer es la más débil, que la mujer estaba sometida y que por ende siempre le pegaba y que como ya se cansó de pegarle a ella, le quiso matar a la hija, perdió valor. Pero gracias a ese informe antropológico. Está desarrollado también la defensa, pero básicamente lo que quería indicar o demostrar es la forma en la que se debe articular un alegato final, ¿sí? Debe siempre iniciarse con un sistema, una forma jurídica adecuada. Esta forma jurídica debe desglosar el tipo penal y con ese desglose del tipo penal ir articulando cada uno de los elementos de la prueba que desdicen o rompen la posibilidad de la acusación fiscal. Ese orden va a permitir ser sólidos en cuanto a la teoría que manejaron y lo que pudieron probar dentro del juicio. ¿Sí? Para eso prácticamente les di lectura. Si ustedes desean, les puedo compartir esta defensa para que pues lo puedan revisar, ¿no? También se hace un análisis de la revisión de la resolución 11 de la Fiscalía General del Estado del 2016, en la que hago un análisis también de por qué un peritaje no sirve toda vez de que al ser incompleto no se entiende incorporado al proceso. Cuando un peritaje está incompleto, no puede incorporarse al proceso y pero un correrse el traslado a las partes. Y si es que está incompleto, máximo se puede prolongar hasta 30 días el nombramiento del perito, y si es que dentro de esos 30 días no puede completar el informe, el nombramiento del perito caduca. Y como caduca, tiene que volverse a nombrar otro perito para que realice la experticia que no se practicó. Pero como en este caso, después de 185 días, el fiscal le pide que complete, sin volverle a designar, a pesar de que el nombramiento estaba caduco, la prueba era ilegal. Y se aceptó, ¿no? Entonces, son particularidades bastante especiales. Eso, mis distinguidos doctores. En este momento voy a participarles de esta situación. Ojalá sea de ayuda para algún momento. Y creo que hemos concluido por el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Gracias por su conocimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente, doctor. Muchas gracias. Que envíe lo prometido, doctor.